Y ahora no todos los árbitros, porque ahora algunos árbitros andan de amarillo, de rojo, ¿ha Ujú. visto? Que se ponen otros colores. Sí, pues. Los MLXistas siempre dicen que los árbitros andan de amarillo, pero bueno. Sí, pues ya empezó a hablar el barcelonista, ¿no? Qué Muy bueno. buena, muy buena. Vamos a ir entonces con las primeras preguntas. Oiga, Alcides, empezamos y luego con Noemí, Romina y Julio. Correcto, Adelante. correcto. Sí, doctor Daniel Curi García, usted es un jurista, penalista, y quisiéramos un poco, en términos generales, conocer su opinión sobre estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? No se sabe qué va a pasar en la Asamblea. Hay unos 3 o 4 o 5 puntos conflictivos que parece que van a ser sacados. Y de los otros no se sabe si van a aprobarlos mediante mayoría, ¿verdad? O se los va a archivar. Hay por ahí la decisión que ha tomado la fiscal Salazar, que ha dicho que son un mamotreto, que son inconstitucionales y que si es que la aprueba la Asamblea, va a impugnar la decisión de la Asamblea ante la Corte Constitucional. También se habla de que, bueno, han aparecido esto de que la justicia indígena se podría anteponer a la justicia ordinaria, ¿eh? De los tantos puntos que Sí, el gran problema de comentar sobre estas reformas al COIP es que es tan amplia, ¿verdad? Que hay que como que hacer capítulos separados para cada uno de los puntos que hay. Pero tiene Claro. cosas buenas, por ejemplo, la introducción por fin del recurso de doble conforme, que no lo encontrábamos en nuestra legislación, sino que lo encontrábamos en una resolución de la Corte Nacional. Y eso, bueno, ya pues ya le da un poco más de seguridad jurídica al ciudadano de que no va a ser una simple resolución, sino que se encuentra en una ley orgánica. Sí, hay puntos un poco más preocupantes, que es que seguimos pensando o sigue pensando el legislador que el subir las penas va a resolver el tema de la delincuencia, ¿verdad? Ya está más que demostrado por todos los científicos, economistas, abogados, behavioral psychologists, que el aumento de penas no sirve. Lo que sirve es que la persona, el posible delincuente, ¿verdad?, tenga la certeza de que va a ser sancionado, no de cuál es la sanción. Sí, y eso viene un poco con esta idea de la lucha contra la impunidad, ¿verdad? No importa si yo pongo cadena perpetua al peculado, pero si nunca atrapamos al corrupto, pues ¿de qué le va a servir? Él va a estar sentado en la playa, pues aprovechando sus mansiones, aprovechando todo su dinero mal habido, ¿verdad? Y nunca le va a llegar a consecuencias, ¿verdad? Y esas consecuencias de los actos es lo importante. Intentan aumentar la lista de delitos que van a ser imprescriptibles, pero resulta que nuestra Corte Constitucional ya ha sido relativamente clara en este sentido. Necesitamos una reforma constitucional porque todos los delitos que actualmente son imprescriptibles se encuentran en la Constitución, sea porque desde el 2008 se los han puesto ahí, o sea que mediante alguna consulta popular se lo añadió, ¿verdad? Como el tema de los delitos de violencia sexual contra menores. Y hay estas otras cosas que ya son de larse de los cabellos, alarmantes, de quién sabe quién lo puso ahí. Bueno, pues sí se puede saber porque está en el debate legislativo, quién lo ha metido a última hora. Y es esta cuestión, por ejemplo, del recurso de revisión, estas dos causales que Ujú. querían meter por debajo de la alfombra, o el tema también de, bueno, un poco esto que ha causado algo de debate, el tema de la justicia indígena, ¿verdad? Hasta qué punto realmente se puede contraponer, ¿verdad? Y que ya ha tenido fallos de la Corte Constitucional en varios sentidos similares, ¿verdad? Es decir, la Corte Constitucional, ¿qué ha dicho con respecto a los casos de la justicia indígena? Mira, está bien, siempre y cuando no violen los derechos fundamentales y para resolver conflictos internos. Pero una vez sale de esos conflictos internos, ¿verdad? Y estamos hablando de casos mucho más graves, ahí no es la justicia indígena la que entra, sino que ya entra la justicia ordinaria, ¿verdad? Y ahí sí que rompe ese non bis in idem, y lo que quieren de una u otra manera es irse en contra de este fallo de la Corte Constitucional. Doctor Curi, ¿por qué en el Ecuador hay la mala costumbre del legislador de elaborar leyes que a veces se las califica de colcha de Breguet, Frankenstein, una cosita por acá, otra cosita por allá, y se arma un esqueleto? Y cuando ya se quiere aprobar la ley, dice esto no vale, esto sí vale, esta grasa hay que quitarla. Esto está ocurriendo con las reformas al COIP, ¿verdad? Sí, el problema es que estas reformas de COIP se vienen discutiendo desde el 2020. ¿Verdad? Entonces han sido 4 años que han pasado ya varias asambleas, varias legisladoras, varias comisiones, que cada uno le quiere poner su cosita y cada uno le quiere poner. Además que el COIP ha sido una ley o un código
que tiene como 10 años y ha tenido unas cuantas reformas. Claro, una de las leyes que más ha sido reformada 60, porque 70 reformas. constantemente se la ha ido reformando pensando que eso es lo que va a resolver el problema de la delincuencia. Si queremos resolver el problema de la delincuencia, hay que dar más capacitación a policías, fiscales, jueces, hay que darles más recursos, ¿verdad? Porque nuevamente es esa probabilidad, esa certeza de que se va a perseguir y capturar al delincuente y no el aumento de penas. Lo que pasa es que el aumento de penas es populismo, porque la gente piensa de que, sí, si le ponen la pena más fuerte va a pasar. Pero vamos, tenemos uno de los principales problemas que tenemos es el hacinamiento carcelario. Y meter más gente ahí y dejar a gente adentro más tiempo no va a solucionar el problema. Las 9 de la mañana, 45 minutos. Radio Atalaya es un programa de opinión política. Estamos dialogando con el abogado Daniel Curi García. Las preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Muchas gracias, Alcides. Muy buenos días, abogado Curi. Dos preguntas en una. Usted mencionó dos cosas que a mí me llamaron bastante la atención. La primera, la imprescriptibilidad en varios delitos. ¿Por qué insistir en algo que va totalmente contra la Constitución? Si bien estamos hablando de reformas a un código orgánico, está por debajo de la Constitución y no puede haber una ley de menor jerarquía contraria a la Constitución. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, para los comunes mortales, ¿qué significa exactamente que se puede incluir un recurso de revisión penal? A ver, a la primera, ¿por qué insistir en el tema de la perspectiva? Populismo penal, ¿verdad? Tanto así de que el legislador quiere incluir dentro de esa lista el delito de reclutamiento de menores con fines delictivos. Y ese delito no existe, ¿verdad? Entonces quieren incluir en ahí y en una serie de artículos un delito que no existe. ¿Por qué? Porque no han tenido la diligencia suficiente, revisar el código o de al menos crear ese delito, ¿ya? Pero no. Sí, existe el delito del artículo 127, que es el reclutamiento de menores para bandas armadas, Ujú. pero eso es para asuntos bélicos, no porque es lo que está en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Por el delito por el que sentenciaron a Lubanga, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros. Eh, pero no lo tenemos en nuestra legislación interna, el tema de contratar menores para cometer delitos. Ojo, que yo creo que debería estar, ¿verdad? Porque el GDO, el Grupo de Delincuencia Organizada, que contrata a un menor para que empiece ya a vender drogas, le está dañando tanto la vida como cualquier otra situación, y le está dañando el futuro, le está fregando, ¿verdad? Y sí, y yo considero que hasta también debería ser equivalente, ¿verdad? Pero ponlo en la ley, ¿sí? Y hazlo bien. Y el problema es que no lo están haciendo bien, ¿sí? El tema del recurso de revisión. El recurso de revisión es un recurso extraordinario, ¿verdad? Una vez termina el proceso penal, se tiene la sentencia por parte del Tribunal Penal, se va a la apelación, ¿verdad? Y uno, bueno, pues presenta la casación, que revisa los asuntos de derecho, ¿verdad? Y después la casación dice, ¿sabes qué? No, tú eres culpable, se ejecutaría esa sentencia. Y después de eso uno puede presentar otro recurso, ¿verdad? Porque aparece una prueba nueva, porque se ha descubierto que un peritaje estuvo hecho de manera fraudulenta, ¿verdad? Hay una serie de causales muy específicas, pero que permiten revisar esa sentencia a futuro, ¿verdad? Imagínense que alguien ha sido sentenciado por asesinato y después salía, la persona regresa y resulta que estaba viva, ¿verdad? Claro. Estaba muerto, estaba de parranda, bueno, Ujú. ¿qué hacemos? ¿Verdad? Bueno, hay que revertir esa sentencia, no podemos dejarlo una persona presa que sabemos que es inocente, ¿verdad? Mire cuántos casos han pasado en otras legislaciones como en Estados Unidos, que por pruebas de ADN que antes no existían, empiezan a sacar a personas que estaban presas 20 años, ¿verdad? Dicen, no, y ahora vimos que tú eres inocente. Entonces, el recurso de revisión en sí no es un recurso malo, permite justamente arreglar estos errores judiciales. ¿Cuál es el problema? Cuando se lo quiere ampliar justamente a una situación de que decir, no, que no importa el ordenamiento ni las sentencias internas, sino que si algún organismo internacional, si alguna de las tantas comisiones hace una recomendación, ¿verdad? Esa recomendación tiene que ser acogida por el tribunal y revisar la sentencia, ¿verdad? Y sabemos justamente de que estos organismos internacionales ya tienen un bias, ya tienen una posición sólida entre ellos ante ciertos aspectos. Y vamos, la propia Corte Interamericana, Ujú. ¿verdad? Ya hemos escuchado muchas veces a uno de los jueces de ellos, a Paroni, hablar del lawfare y de todas esas tonteras, ¿verdad? Y claro, pero él en los manuales él habla del influjo psíquico, pero ahora cuando le toca hablar de Correa y estos izquierdosos, pues se hace loco, ¿verdad? Entonces como que ya preocupa justamente a cuál va a ser el direccionamiento que van a tener esta situación. Entonces desfigura este recurso para intentar favorecer a unos pocos. Entonces, claro, estamos haciendo un código a la carta. Ok, clarísimo. Entonces, no es en sí no es en sí el recurso, sino es cómo se pudiera emplear el día de mañana ese Exacto. recurso, porque es un eh,
puede ser de que el recurso permita la invalidación de una sentencia por forma también o por la inclusión de nuevas pruebas que en su momento no Exacto, fueron totalmente exacto. evaluadas. Ok, clarísimo, muchísimas gracias. Sobre la penalización de la propagación de enfermedades infectocontagiosas. Eso también es una incorporación dentro de estas reformas Sí, del COIP. sí, y es muy Lo he interesante. escuchado antes, oiga. Es Sí, muy sí, interesante. se va a castigar a quien transmite enfermedades, digamos, sabiendo que tienes Claro. relaciones ¿Y qué es lo sexuales. que pasaba? Si uno sabía que tenía COVID y uno sale por la calle a infectar a la gente de manera dolosa, habían algunas personas que decían, eso no es delito. A ver, actualmente, antes de la reforma, eso ya está tipificado, Claro. pero está tipificado como el delito de lesiones. Ok. ¿Sí? Lo que quieren hacerlo es ampliarlo un poco más porque las lesiones se trata del bien jurídico, pues salud individual, ¿verdad? Integridad personal, pero la suma de las integridades personales de estas saludes individuales se convierten en salud pública. Entonces, este nuevo crédito lo crean justamente dentro ya del ámbito de la salud pública, es decir, ok, como estamos hablando de un ámbito mucho más grande, vamos a crear este delito. O sea, pienso el COVID porque es el ejemplo que tenemos más cercano, pero el día de mañana puede ser cualquier otra enfermedad. Totalmente. Así es. 9 de la mañana, 50 minutos. Estamos en Radio Atalaya y su programa de opinión política, dialogando con el abogado penalista Daniel Curi. Más preguntas con mi compañera Romina Ceballos. Abogado, buenos días. Y como usted decía al principio, estas reformas deben de ser tratadas por bloques y usted comentaba que algunas de estas propuestas de reformas que son positivas, ¿podría decirnos cuáles realmente deberían de pasar y que vayan a, pues, a favorecer a la ciudadanía? Pues definitivamente el tema del recurso del doble conforme es positivo, ¿sí? Porque eso permite justamente, ¿qué es el recurso de doble conforme? Imaginemos que una persona va al tribunal penal, ¿verdad? Pasa todo el proceso y el tribunal penal lo declara inocente. La fiscalía apela, ¿verdad? Y en la apelación lo condenan a la persona. Esa persona es condenada por primera vez, pero ya no tiene otro recurso de apelación, solamente le quedaría la casación. Y la casación no revisa las pruebas. ¿Ya? O pongámonos más extremos todavía, ¿verdad? Lo declaran inocente en primera y segunda instancia y es en casación que lo declaran culpable. Esa persona se queda sin recursos. Entonces, lo que hace el recurso de doble conforme es darle esa oportunidad de que a la primera sentencia condenatoria, que no sea pues de primera instancia, que donde cabe la apelación, se pueda presentar este recurso para que exista entonces justamente este segundo fallo que confirme entonces la culpabilidad de la persona. Como un Sí, double check. exacto, exacto. Mm. Y eso es entonces lo que le da más seguridad a una persona de que no le van a meter el golazo en la última segunda de partido, sino que de una u otra manera va a ver más certeza en el juzgamiento. Sí, y yo creo que eso es una de las cosas más rescatables del proyecto, que bien pudo haberse tratado de manera independiente, Claro. por su cuenta y mensaje, ¿verdad? Porque no es que han aparecido estas cuestiones de la nada, sino que esto aquí ya tiene algún tiempo discutiéndose, y no es que no han aparecido otras reformas al COIP durante todo este tiempo, porque también las han habido. Ujú. El problema es querer aglomerar tanta cosa, ¿verdad? Para ver si es que pasan algunas cosas por escondidas y otras cosas, ¿no? ¿Verdad? 9 de la mañana, 52 minutos. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, abogado Curi, muy buenos días. Dígame una cosa, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, en que en estas reformas prácticamente se mantengan los privilegios para los ladrones de cuello blanco? Porque a ellos no se los menciona. Se habla de que, por ejemplo, a los secuestradores, a los sicarios, a los narcotraficantes, no se les va a dar ningún derecho a que tengan medidas sustitutivas ni ninguna de esas cosas, pero no se menciona prácticamente a aquellos ladrones de cuello blanco que se han robado millones y millones de dólares en el Ecuador. ¿Usted está de acuerdo con esa situación? Obviamente estoy en desacuerdo. Es decir, a ver, estoy en desacuerdo de que, no de que existan beneficios penitenciarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, perdón, o sea, estoy de acuerdo que existen y no de quitárselos a las personas por una cuestión de populismo penal, ¿verdad? Porque si el fin es la rehabilitación del delincuente, lo consecuente es que si esta persona muestra señales de ser rehabilitado, pues que se le pueda conceder beneficios de una u otra manera. El problema está que nuestro sistema pues es tan
desfase, funciona tan mal que a cualquier persona se le dan los beneficios como que si fuese una cuestión de cheque. Ha estado aquí tanto tiempo, ok, te lo doy. Cuando no muestra realmente si que existe esta situación de rehabilitación o no, ¿verdad? Además de que qué beneficio queremos que tengan, si es que pues adentro de la cárcel pues tienen discotecas, tilapia, tienen cuartos privados, tantas cosas. Pues, o sea, nuevamente, la cosa es poner orden y hacer que el sistema funcione. Y si el sistema funciona y se lo empieza a reformar de una manera en que funcione realmente, no pensar en las prisiones como granjas de pollo, donde simplemente meto gente en las cajas y ya, sino en lugares donde realmente queremos resocializar, donde queremos realmente reeducar, donde realmente queremos reinsertar y nos focalizamos en eso, ¿verdad? Y crear personas que realmente puedan ser productivas. Entonces, sí, yo creo que unas políticas que dan estos beneficios penitenciarios va a ser beneficiosa. Usted es penalista, doctor Curi, y seguramente está al tanto de una situación que yo la viví. Cuando yo estaba detenido en el año 77, en la penitenciaría existía un psicólogo para 2.500 presos que éramos en ese entonces. Bueno, pues cuando usted pedía un certificado de conducta, todo el mundo tenía conducta excelente porque el señor psicólogo, creo que ante el tamaño de la cantidad de personas, nunca había hecho ninguna evaluación a nadie, a lo que se referían simple y llanamente en forma segura de que no haya hecho ningún relajo, que no haya matado a alguien, pero todos teníamos excelente conducta. Y eso no puede ser así. No todo el mundo se rehabilita ahí adentro. Hay algunos que llegan y en lugar de rehabilitarse entran prácticamente a la universidad del delito, a la universidad del crimen. ¿Estaría usted de acuerdo con que se haga realmente un proceso de rehabilitación que no existe en ninguna de las cárceles del país? Claro, por supuesto. ¿Cuál es el problema que ha tenido este país, verdad? Que cuando viene el político, porque los recursos del país son limitados, entonces el político dice, ok, digamos, tengo 5 millones de dólares. O los uso para arreglar una cárcel o lo uso para hacer 5 escuelitas. ¿Cuál me da más votos? ¿Verdad? Históricamente las escuelitas han dado más votos porque se toman las fotos con los niños y toda la vaina y la publican y bueno, pues. Y nos hemos olvidado de la población carcelaria, nos hemos olvidado de esas personas, que de una u otra manera el Estado ya les falló porque no les dio la educación adecuada, no les dio el trabajo que se merecía. Y entonces esto es lo que lleva a este problema social. Entonces, si la respuesta a nuestro problema social va a ser olvidarnos de esas personas, no vamos a llegar a ninguna parte. En cambio, si la respuesta va a ser realmente, en vez de tener, entre comillas, a un psicólogo que no se va a abarcar a la población carcelaria, sino realmente contratar varios psicólogos, trabajadores sociales, invertir en talleres, invertirle en fomentar el crecimiento personal de los presos, ¿verdad? Y darles alternativas, que eso es lo más importante, darles alternativas a la vida delictiva. Porque claro, si la alternativa a la vida delictiva no está ni dentro de las cárceles, ni cuando salgan, ¿de qué nos va a servir? Necesitamos que tengan alternativas dentro y fuera de la cárcel, ¿verdad? Y ahí entonces podríamos hacer. ¿Que eso cuesta? Por supuesto que cuesta, ¿verdad? Y que significa que vamos a dejar de invertir en otras cosas, por supuesto, ¿ya? Pero la pregunta es, nosotros como sociedad, ¿qué es lo que queremos? Si estamos ya en el punto en que necesitamos mejorar y reformar completamente nuestro planteamiento como sociedad y reformar completamente nuestro planteamiento penitenciario, ¿verdad? O si mantenemos el problema como está y dejando que las cárceles sean las que gobiernen el delito, dentro de las cárceles y fuera de las cárceles, ¿verdad? Porque como usted decía, claro, es como una universidad para los ladrones y ellos salen con el título, el récord policial, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué es lo que sucede? Pues le enseña el título y nadie los contrata. ¿Y qué hace el Estado entonces para eso? ¿Verdad? ¿Qué tal si, por ejemplo, ponemos algún tipo de beneficio tributario para las empresas que contratan a personas que estuvieran presas? Lo hay ya. Lo Ya. incorporaron en la última reforma, justamente. Sí. Pues perfecto. Va en la misma línea en lo que está comentando. Pues perfecto. Y eso entonces ya vemos que empezamos a pensar en un después. ¿Ya? Pero ¿qué pasa el durante esta presa? Claro, una verdadera rehabilitación que no la hay, que el Estado no la garantiza dentro de las cárceles. Exacto. Las 9 de la mañana, 58 minutos. Radio Atalaya está presentando su programa de opinión política Punto de Vista, entrevistando al penalista, al abogado penalista Daniel Curi. Vamos a un corte comercial para continuar esta entrevista, estimado Isaí. Opinión política Punto de Vista, estamos dialogando sobre los temas que tienen que ver con la reforma Salcoy.
con el abogado penalista Daniel Curi. Él es especializado en propiedad intelectual, delitos informáticos y competencia desleal, entre muchísimas otras cosas más, que aquí tengo su currículum, por si acaso, aparte de que también es barcelonista, por si acaso, ¿no? Ingeniero Mendoza, usted continúe, por favor. Oiga, qué bueno, ¿no? Gracias, Alcito, qué bueno esto del doctor Daniel Curi, que sea tantos buenos pues detalles y sobre todo consecuciones en su currículum, y además que sea barcelonista. Para nosotros los barcelonistas es una gran cosa. Me imagino que para los MLXistas no tanto. A propósito, abogado Daniel Curi, le pregunto, a la vez de saludarlo, y estaba escuchándolo detenidamente las preguntas que le hacían nuestras compañeras y nuestros compañeros. En el caso de los menores de edad, el otro día escuchaba que deberían de poder ser imputados desde los 12 años. Y claro, hoy por hoy los menores pueden votar desde los 16 años, es potestativo de ellos. Entonces, ¿bajo qué premisa podemos ponerle edad? Si es 12, es 14, es 15 o es 16, que sean imputables ante delitos flagrantes penales. A ver, el problema nuevamente es intentar hacer una generalización, ¿sí? Por un lado tenemos que la Constitución dice que tiene que haber una justicia especializada justamente para los menores infractores, ¿verdad? Y eso es un tema que o cambiamos la Constitución o respetamos, pero no podemos simplemente de un plumazo cambiar el Código Penal para aumentar la imputabilidad. La razón de la imputabilidad de los menores se encuentra justamente por un desarrollo progresivo de su lóbulo frontal, que es el que de una u otra manera da el razonamiento moral dentro de las personas, ¿sí? Lóbulo frontal que no se termina de desarrollar, sino está como alrededor de los 25 años, por eso es que la mayoría de los pandilleros son menores de edad, no hay pandilleros de 40 años, ¿sí? Eso ya es otro tipo de delincuencia. Entonces, mientras se están desarrollando, no tienen en cuenta justamente la consecuencia de sus actos o si es que su acto es realmente incorrecto o no. ¿Qué es lo que hacen otras legislaciones? Es decir, depende del tipo de delito y depende de cómo se ha realizado. Yo puedo hacer que un menor sea juzgado como si fuese un adulto, ¿verdad? Y generalmente son países del common law. Y eso es lo que claramente pasa en situaciones como asesinato, porque hasta un niño sabe que matar está mal, hasta un niño sabe que quitar una vida es incorrecto y sabe la consecuencia de sus actos, ¿verdad? Pero yo no le voy a pedir a un menor de 12 años que respete las normas de tránsito, si no debería ni siquiera conducir, o juzgar a un menor por lavado de activos o por cosas que quizás él no esté completamente consciente de una regulación tan cambiante o tan fuerte como la puede haber dentro de nuestra nación. Imaginemos en delitos tributarios o delitos aduaneros. Un menor que tiene que saber de ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy difícil, podríamos simplemente imputar a un menor. Entonces, nuevamente, quizás para robo, quizás para asesinato, quizás para sicariato, podríamos bajar el límite de imputabilidad según el caso concreto, ¿ya? Pero no como una regla general, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que deberíamos entrar a discutir, más que simplemente bajar la edad de la imputabilidad, porque esta cuestión de la imputabilidad tiene una razón de ser. Ok, o sea que eso sería más bien, considerando serían esos, abogado, no tanto verlo de manera cronológica, ¿sí, no? Claro, claro, no tanto verlo de manera cronológica, ponemos el límite de 18 años porque es un tema ya casi casi que de tradición, ¿verdad? Una persona hasta los 18 años no es mayor de edad, entonces al momento que se convierte en mayor de edad, tienen, por así decirlo, una serie de plenitud de desarrollo de sus derechos. Menos a eso, pues de una u otra manera, cada vez le hemos dado más plenitud al desarrollo y a la libertad de poder tomar decisiones, pero entendemos de que no está en total capacidad. Imaginemos en el tema de contratos, imaginemos en el tema de conducir, en el tema de tomar alcohol, ¿verdad? Ponemos ciertas protecciones a los menores. ¿Por qué? Porque consideramos justamente de que no están completamente desarrollados y queremos proteger justamente ese libre desarrollo. Claro que sí. Las 10 de la mañana con ya 8 minutos, 10 con 8 minutos. Este es Punto de Vista. Estamos hablando sobre las reformas del COVID en esta mañana
muy lluviosa, noche y mañana muy lluviosa en la ciudad de Guayaquil, aunque ha bajado totalmente la intensidad de la lluvia, igual la ciudad en varios sectores se encuentra con problemas de anegación y obviamente que eso molesta al tráfico, eso molesta mucho al tráfico de los vehículos y a la llegada de las personas a sus lugares de trabajo, eso es indudable. Ya vamos a estar dando más detalles al respecto. Como dice la gente del ECU 911, hay retención de agua en varios lugares. Retención es sencillamente porque es agua que no deja pasar, ¿no? O que complican el tránsito. Continuamos con las preguntas de don Alcides Montilla García en Atalaya. Doctor Curi, dentro de los temas que no se incluyen en las reformas al COIP, usted ya habló del tema de la imputabilidad de los menores, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el tema, por ejemplo, de prevaricato? Aumentar los prevaricatos no solamente a una instancia, sino también a los jueces de garantías constitucionales, de la función electoral. Claro, una de las cosas que pone la reforma es que el delito de prevaricato judicial, como actualmente está configurado, es solamente para los servidores de la función judicial jurisdiccional. Y eso se elimina. Actualmente las reformas lo que ponen es simplemente la palabra jueces, ¿verdad? Ahora, decimos, ok, entonces puede entrar a los jueces de constitucionales, ¿verdad? Porque a veces dicen que los jueces que conocen las garantías constitucionales no son jueces bla, 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 bla. El problema de eso es que también entrarían los jueces de la Corte Constitucional y también entrarían los jueces del Tribunal Electoral, entrarían todos aquellos funcionarios que tengan el título de jueces dentro de... ¿Y eso está bien o está mal? Eso está mal. La razón por la cual se intenta proteger a los jueces de la Corte Constitucional especialmente es para que no sean, de una u otra manera, vacunados, por así decirlo, políticamente, a decir, ah, no, tú fallas a nuestro favor, te mandamos a la fiscalía como si fuese un delito de prevaricato. O los Cuando llaman a ellos- juicio político. o los llaman a juicio político o buscan estas maneras de que históricamente hemos tenido Claro, ya le para estoy escribiendo. destituir mediante la fuerza a los tribunales constitucionales, a las cortes constitucionales y a todos esos miembros. Entonces, puede ser peligroso porque puede ser utilizado como una herramienta de presión política Sí, cuando ya le voy a decir debería estar a... por fuera de Bueno, ese. tú eres la que hiciste Y eso, el ¿no? tema de la prisión Ya está. preventiva, esto de que ¿Será se que aumentan o se disminuyen las conductas para sí, proceder igual o otorgar la prisión preventiva. Es, un reminder, claro, ¿no? no, es para el tema de la sustitución de la prisión Ese preventiva. día. Se aumenta considerablemente cuáles vienen a ser los delitos que no van a ser susceptibles de la sustitución de la prisión preventiva. ¿Sí? Sin embargo, nuevamente, ¿hasta qué punto estamos llegando a un caso de que por populismo penal queremos dejarlos allá adentro sin realmente ver? Porque entonces significaría que cualquier persona que medio la acusen y por más de que no existen pruebas reales a esta persona, le vamos a poner la prisión preventiva y le vamos a dejar más tiempo. Cuando, nuevamente, la prisión preventiva debería ser lo excepcional. Y aquí, para muchos de estos delitos, se le quiere poner como regla general, ¿verdad? Y nuevamente, eso es un error. Es un error pensar de que simplemente metiendo a la gente... el problema que tenemos realmente también a veces es el contrario, pero es un problema más bien judicial, de que ante el tipo que ha cometido varios delitos, lo siguen dejando libre, lo siguen dejando libre, ¿verdad? Y ahí es donde está el problema, no en cambiar la ley, está en la aplicación, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el cambiar la ley, ¿qué es lo que puede hacer? Puede hacer de que paguen justos por pecadores. Así es. Noemí, por favor. Muchísimas gracias, Alcides. En cuanto a la aplicación, hemos hablado sobre las reformas, pero yo sí quisiera hacer una pregunta ya en la práctica. Veníamos con una sensación, diría yo, de inseguridad a nivel, digamos, social generalizado. Luego de la posesión del actual presidente, pues se hablaba mucho de un plan Fénix. Sale a la luz pública todo un caso sin precedentes, que es el caso Metástasis, y luego tenemos la fuga de uno de Fito, sí, que creo que es actualmente pues uno de los más emblemáticos personas que están envueltas en temas de narcotráfico y todo lo demás, ¿no? Hasta el día de hoy entiendo, no se sabe, o bueno, no sabemos cuál sea el paradero de Fito, pero pregunta, dentro de las acciones que está haciendo el gobierno, más allá de las reformas al COIP, que yo coincido con lo que usted ha indicado en cuanto a no es reformar, sino cómo lo lleves ya en la práctica, aplicar, eh,
han habido en realidad resultados, porque vemos noticias en donde dicen que han reducido, por ejemplo, en el caso de Durán, que ya no se siente exactamente lugares en donde había mucha muerte, donde había mucho asesinato, que han bajado ya los índices. Pero es una sensación porque antes no teníamos o no se estaba haciendo poco o casi nada, o es porque en realidad lo que se está haciendo sí está generando una diferencia y un efecto importante en cuanto a nivel de seguridad. O sea, Yo creo definitivamente que las acciones que ha tomado el presidente al momento están en una buena dirección, ¿sí? Han resuelto en parte el problema a corto plazo, ¿verdad? Pero fue como que el primer impacto, la primera ola, ¿verdad? Y el problema es, ¿qué pasa cuando acabe el estado de excepción? ¿Los vamos a renovar? ¿Qué pasa cuando los militares salgan de las calles? acaba en febrero, en marzo. ¿Cuándo acaba el estado de excepción? 60 días más. Sí, Más, 18 de marzo. 18 de marzo. sí. Entonces, claro, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Y ahí es cuando decimos, sí, el gobierno está actuando muy bien, pero ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Sí, porque el gobierno no es solamente el ejecutivo, o sea, el Estado no es solamente el ejecutivo, eso podemos decir que es el gobierno, pero también está el legislativo, con estas reformas al COIP, también está el judicial, también va a estar la fiscalía, ¿verdad? Y Ujú. todo tiene que estar articulado, ¿verdad? Y entonces vemos que es una solución que muestra resultados a corto plazo, pero que tiene que ser incorporada a largo plazo, ¿verdad? Y ahí no estamos con la necesidad de los recursos, ahí no estamos con la necesidad de cambiar el sistema, de crear las nuevas cárceles. Yo no espero que del día a la mañana se arreglen los problemas, ¿verdad? Y yo creo que sí habría que dar más tiempo, más chance a ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder? O el, que hasta cierto punto ya está como que retomándose, por así decirlo. Que si bien dicen que los militares están en las calles, va a faltar esa presencia del militar, va a faltar esa presencia de policía. Y al final es el ladrón o el sicario va a decir, ah, bueno, al final no hay nadie. Y regresarán, y regresarán, y regresarán. Ok. ¿Verdad? Entonces, si es que no se mantiene esa presión inicial, Ese ambiente de... ese ambiente, vamos a regresar a lo mismo. ¿Sí? Ok, Y lo que sería malo sería no solamente regresar a lo mismo, sino de que incluso se escale mucho más. de acuerdo. Romina, sus preguntas. Abogado, y una de las reformas que más polémica ha causado es la de que se deba informar a la Asamblea sobre ciertos casos que maneja la Fiscalía. ¿Usted qué opina de esa reforma que están proponiendo? Nuevamente, yo miro con mucha preocupación ese intento de la Asamblea, ¿verdad? De querer ser campanillas, de querer estar informados de todos y de quitar realmente la importancia y la autonomía de actuar de la Fiscalía, ¿sí? De que se le informe del caso específico, ¿para qué? Le quita tiempo, le quita recursos, para que está constantemente llamándolos, déjenlos trabajar. Ellos saben lo que están haciendo Como instituciones. como institución. Y además de que la reserva, nuevamente, es una de las cosas más importantes para poder llevar una correcta investigación. Realmente. Porque el momento en que hay, si no Filtración. se le maneja una buena reserva y empiezan a ver, yo la comparto, por más de que yo confíe con la persona, ya estoy creando más posibilidades de filtro, más posibilidades de filtro, más posibilidades de filtro. Total. Las 10 de la mañana con 17 minutos. No sé si el licenciado Julio Ayala tenga alguna otra inquietud adicional para el abogado Daniel Curi. Si no, nosotros ya quedamos acá con la última inquietud. Sí, Andrés, yo tengo una inquietud que retomo en el tema de los menores de edad. Plenamente de acuerdo con el abogado Curi en el sentido de que a los 18 años y hasta los 25 años no tienen un pleno desarrollo mental ni pueden comprender realmente lo que es bueno y lo que es malo. A lo mejor lo saben, lo conocen, pero no pueden hacer una diferenciación en el momento preciso. Pero sin embargo, abogado Curi, nosotros le damos la potestad a jóvenes de 16 años de votar, con lo cual pueden decidir hasta los destinos del país, pero no le damos, pero en cambio le negamos la imputabilidad en los delitos. ¿Cómo es eso? Se le debería quitar este derecho a votar porque podían con eso hasta elegir mal. Claro, la situación de la votación es una discusión política completamente diferente y claro, yo estaba consigo de una u otra manera en desacuerdo con que estos menores puedan votar, ¿verdad? Pero nuevamente, son más grupos de votantes y a lo que le interesa al político son votos más que nada, ¿sí?
Y nuevamente, para mí la cuestión de la imputabilidad es un tema diferenciado, ¿verdad? Puede caber en ciertos hechos delictivos, pero no creo que cabe en todos. Yo no creo que hay que simplemente bajar la imputabilidad, sino que establecer reglas para ver en qué casos un menor puede ser tratado como adulto al momento de un juzgamiento penal. Pero nuevamente, Ya, claro, yo estoy de acuerdo en necesitaríamos la un cambio constitucional. imputabilidad, pero lo que no estoy de acuerdo es en el tema del derecho al voto. En eso es que quisiera que usted se pronuncie indicándonos si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, por ejemplo, con este tema de que le demos el derecho al voto a personas que no tienen todavía la madurez mental. Desgraciadamente conozco personas que tienen ya 40 años y que no tienen todavía la madurez mental para... Peor todavía. No, creo que Hay de todo. no es directamente verdad, es proporcional. verdad. Sí, o sea, sí, en eso sí, no es directamente proporcional a la edad con madurez. A la edad. Bueno, entonces si no es directamente proporcional, entonces tampoco habría imputabilidad, pues, ¿no? Es una cuestión de que, nuevamente, estos rangos de edad son muy generales y muchas veces, pues, vamos, yo conozco a personas que tienen 16, 17 años y que son muy centradas y muy capaces, ¿verdad? Y conozco personas de 50 años, pues, que se han pasado su vida de farra y drogas y que no sirven para nada. ¿Verdad? Es una cuestión que depende mucho del desarrollo personal. Lo que ha hecho la legislación es poner un límite como que sirva como frontera porque si no estaríamos en una incertidumbre. Don Andrés. Muy bien. Muchísimas gracias al abogado Daniel Curi, que es editorialista además de Expreso y perdón, del Universo. Estoy confundiendo del Universo. Y por otro lado, Daniel, profesor pues de hace tiempo en varias universidades. ¿Cómo va el tema a propósito académico? Por el momento estoy un poco alejado. Lo has Estoy dejado. retomando más el tema profesional, Ujú. pero sí pienso regresar A la cátedra, ¿no? sí. El estudio siempre va, el estudio no siempre va. Y fuiste decano No, no, no. que en la UES, Profesor. profesora. Pensé que había sido el director o decano de la carrera. No, no, lo que estuve fue director provincial del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Eso lo recuerdo. En el ámbito disciplinario, Claro. porque hay los dos, ¿no? Exacto, está el administrativo y el disciplinario. En el administrativo está la doctora María Josefa Coronel y estaba en el ámbito disciplinario. Ujú. Muy bien. Queremos agradecerle al abogado Daniel Curi por estar con nosotros y nos vamos a ir a la pausa comercial inmediatamente.